Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, cerrando una semana con muchísimas novedades, mucha información, mucho que se trabajó en la sesión que se realizó el martes pasado. Nos queda lejos, nos queda un poco lejos la sesión, pero bueno, mucha información porque en realidad a partir de esa sesión se abrió todo un abanico que tiene que ver con actividades que se van a desarrollar en las próximas semanas porque bueno, la sesión básicamente consistió en la aprobación de la constitución de una comisión investigadora, de la que vamos a hablar a lo largo de este programa, y también emplazamientos varios sobre diversos temas que establecen que, bueno, que se trabaje en comisiones durante las próximas semanas para después volver al recinto. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa con mi compañera Silvia Reicher. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, ha sido una semana agitada, muchos temas para desarrollar. Bueno, avanzamos con nuestro programa. Bueno, así será y vamos ahora con los títulos de la jornada. Sanciones para diputados, una iniciativa del PRO para quienes no mantengan el decoro en el recinto. Se trata de una iniciativa de la diputada Karina Bacheri. Creación de agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Hay 5 proyectos que se debatirán en la Comisión de Acción Social y Salud. Esto será el próximo martes. Y bueno, esto tiene que ver con la noticia de ayer. El Poder Ejecutivo rechazó el paro nacional. El costo del cese de actividades fue de 200.000 millones de pesos. Bueno, esos son los títulos que dominan esta jornada. Una jornada en la que además a eso de las 4 vamos a conocer el índice de inflación de marzo, un índice que ya se calcula que será un poco mayor que el del mes pasado, que estará cerca de los 3 puntos y también en esta tarde tan intensa que vamos a tener a partir de las 17 novedades con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Milei convocó a una reunión de gabinete y será justamente para anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario. Todo eso será en este super viernes económico. Exactamente. Tuvimos un super martes esta semana, un super martes en diputados, muchísima actividad. Al final iba a haber mucha actividad respecto a en la semana, el miércoles iba a haber una sesión en el Senado que finalmente se suspendió. No tenían los votos para aprobar el proyecto de ficha limpia. Así es. Los vuelos después también influyeron, pero fundamentalmente no estaban los votos. No estaban seguros los votos de los 2 senadores santacruceños. Así será entonces. Bueno, y ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón. José Di Mauro, Silvia Reicher, los saludan, diputado. Buenas tardes. ¿Qué tal, José, Silvia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Muy bien, diputado. Bueno, una semana intensa, decíamos, y sobre todo el martes que estuvo esa sesión, que muchos decían iba a ser corta. Bueno, al final fue un poco más larga, pero muy productiva, digamos, bueno, se avanzó con todo lo que el temario que estaba previsto. ¿Qué sensaciones le dejó esa sesión? Sí, creo que fue una sesión que nos devuelve de alguna manera una perspectiva de cuál es el rol del Congreso, un Congreso activo, con agenda propia, ocupándose y llevando adelante una agenda que entendemos es una agenda que preocupa a la ciudadanía argentina. Hemos visto cómo el caso Libra y las inconsistencias para las explicaciones por parte del presidente y su equipo, inconsistencias que llegan incluso hoy a una imputación de la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, de la orden de levantamiento del secreto bancario y la apertura de toda esa información para, obviamente, para alimentar la causa judicial, nos muestra que hay muchos aspectos por desentrañar de esa trama de la criptoestafa y que el Congreso también tiene una responsabilidad y la posibilidad en un plazo de 90 días
de poder establecer también cuáles fueron las responsabilidades políticas, que es lo que nos toca a nosotros, aportar datos que seguramente para la justicia serán muy útiles, pero ese caso que es una criptoestafa, que a veces pudiera parecer algo un poco lejano, en realidad ha impactado muy fuertemente en la ciudadanía y en la valoración que la ciudadanía hace del presidente, así que creo que es una agenda que representa una demanda social, como también lo representan otros de los temas que estuvimos conversando y aprobando, como ponerle fecha cierta a un tratamiento para la ley de emergencia de discapacidad. El día martes a la mañana recibimos en la Cámara de Diputados una carta de las entidades de discapacidad. Yo estuve conversando con ellos en la puerta del anexo, mucha desesperación, cápitas que no se actualizan y por tanto personas que están con enormes dificultades para poder acceder a la atención de sus familiares que viven con discapacidad, todo lo que es la auditoría de las pensiones, una auditoría delirante que como está programada puede llevar 5 o 6 años en desarrollarse, con turnos a las 9 y 10 de la noche, con notificaciones mal hechas. Bueno, ahí me parece que es importante que podamos avanzar en eso y obviamente el otro tema que genera muchísima incertidumbre, que es la cuestión vinculada a la política previsional, ¿no? Una moratoria jubilatoria que se termina sin ninguna otra alternativa para 9 de cada 10 mujeres que esperar hasta los 65 años e ir a la PUAN, que es un porcentaje de la jubilación mínima sin bono. A Hoy pro- a- estamos hablando de unos 280.000 pesos, ¿no? Diputado, a propósito de lo que usted menciona de justamente del tema previsional, bueno, siempre hizo ruido para muchos legisladores el tema de las moratorias, la sucesión de moratorias. ¿Usted qué posición tiene al respecto? Mira, la verdad es que aquellas personas que no se han podido jubilar normalmente o por el régimen habitual porque no tienen o no cuentan con los aportes, muchas veces son personas que no cuentan con los aportes porque los empleadores no se los hicieron. Entonces, este es un país bastante particular. En general, cuando la responsabilidad por no pagar un impuesto, por tener bienes no declarados, es personal, es decir, hay una persona que se debe hacer cargo de eso, se votan rápidamente. Moratorias, blanqueos de capitales hay cuántos a lo largo de la historia, ¿no? Moratorias, ¿cuántas? De hecho, acabamos de votar, nosotros no, por supuesto, pero la mayoría del Congreso votó con la ley bases, un blanqueo y una moratoria. Cuando hablamos no de las personas que acumulan la riqueza, sino las personas que son asalariadas y que tal vez por irresponsabilidad de sus empleadores no han tenido los aportes y no llegan a jubilarse, bueno, allí aparece el debate selectivo de estar en desacuerdo con las moratorias, ¿no? Si la moratoria es para regularizar deudas previsionales que no se hicieron y muchas veces esa moratoria implica quita de capital, disminución de la deuda, etcétera, ahí nadie dice nada y todo el mundo levanta la mano. Cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras que después de trabajar muchísimos años no se pueden jubilar, porque ustedes saben que incluso el propio régimen actual, si no se llega a los 30 años de aportes, no te permite jubilar, de 27 años de aportes no te podés jubilar. Bueno, la moratoria le permitió a mucha gente comprar esos años que faltaban, pagándolos, obviamente, se paga, no es que es de arriba. Bueno, hay una serie de informaciones que se trastocan. Desde ya que tenemos que discutir algunas cuestiones más estructurales del financiamiento del sistema previsional, es un debate que se da en todo el mundo, pero en general se corta el hilo por lo más delgado. Por eso nosotros estamos planteando que se prorrogue un año más la moratoria mientras nos damos ese tiempo para discutir alguna otra reforma más de fondo que nos permita equilibrar el sistema, pagar las jubilaciones que hay que pagar a aquellas personas que han realizado todos sus años de aportes, pero también mantener bajo la cobertura del sistema previsional a aquellas personas que no han tenido la posibilidad por no tener trabajo o porque sus empleadores no han hecho los aportes de jubilarse en las condiciones que el sistema requiere. Igual, igual, diputado, parece que hay muchas dificultades para poder avanzar en la moratoria. Hay muchas diferencias porque hay diputados que están proponiendo alguna reforma más de fondo de permitir también alguna jubilación y algún sistema jubilatorio por un sistema proporcional dentro de su propio bloque. Inclusive hay un proyecto de la diputada Alejandra Torres para poder avanzar en ese sentido, que en algún momento también quiso avanzar en el Senado Martín Lustó. Sí, a ver, hay que discutir el sistema completamente, ¿no? Porque es cierto que hoy
fruto de la cantidad de trabajadoras y trabajadores no registradas, de la caída en la recaudación de los institutos previsionales, de las dificultades que tiene el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ha sido utilizado como botín por todos los gobiernos para operar sobre el dólar, para comprar Exactamente. bonos, bueno, que ha desfinanciado estructuralmente al sistema. Hay que dar un debate en profundidad. Yo creo que nosotros debemos estar abiertos a discutir un sistema que sea sustentable, pero siempre sobre la base del sistema de reparto solidario. Puede haber complementos, pero no entiendo yo, no puede haber un reemplazo de un sistema por el otro, porque ya lo vivimos en los años 90, las empresas, las jubilaciones por capitalización, ¿se acuerdan las Sí, AFJP? Hoy Chile acaba de aprobar hace unas semanas una ley para terminar con las AFP, que serían nuestras AFJP, que generaron jubilaciones aún más miserables que las que se cobran en la actualidad. Entonces, hay un debate que dar hacia adelante, por supuesto. Hay que buscar modificaciones que permitan que el sistema sea sustentable, que reconozca un mayor esfuerzo, que permita reconstruir las escalas desde ya. ¿Lo vamos a resolver en 2 o 3 semanas como nos ha dado el emplazamiento para resolver estructuralmente el nuevo sistema jubilatorio argentino? No. Entonces yo digo, avancemos con un par de medidas que son urgentes. Una es el refuerzo del bono. El bono ha quedado congelado y en vamos a conocer la 70. inflación en 49 minutos se va a conocer la inflación de marzo. Entiendo, estimo y lamento que va a ser una inflación que va a dar arriba del 3%. Esto, si bien se va a trasladar con un mes de retraso al ajuste, aumento de las jubilaciones, también es cierto que el bono que está congelado y ese bono de 70.000 pesos que hace más de un año que no se actualiza ha perdido más de la mitad de su valor y lo va a seguir perdiendo por este proceso de recalentamiento de la inflación que vamos a atravesar seguramente en marzo, abril y quizá algunos meses por delante, pero esa es una medida urgente que hay que atender ya. Y después entiendo que prorrogar por un año la moratoria jubilatoria con el compromiso de discutir respuestas estructurales. Yo también sé de muchos diputados y diputadas que de buena voluntad nos están planteando discutir la moratoria, la prórroga por la moratoria jubilatoria, con la cual estoy de acuerdo, pero se nota que lo hacen en términos de ganar tiempo. Y acá ganar tiempo será este año, será el año que viene, si no discutimos alguna propuesta alternativa, que sea claro el financiamiento, que veamos cómo se fondea y que reconozca obviamente estas situaciones que te decía. Silvia, mi mamá, ya falleció hace algunos años, pero logró acceder, crió 4 hijos, durante toda su vida dejó el trabajo, ella trabajaba en el sector privado y dedicó sus horas de trabajo a cuidarnos, a criarnos durante muchísimo tiempo y pudo acceder a la jubilación por la moratoria jubilatoria. Entonces tiene que haber un sistema que reconozca ese esfuerzo que han hecho las mujeres para criar, cuidar y sostener las tareas del hogar y muchas veces, sobre todo en la generación de mi mamá, en desmedro de la carrera profesional. Por supuesto que podemos ver algún esquema donde se reconozca progresivamente la jubilación para que aquella persona que tiene 20, 25 años de aportes por distintos motivos pueda acceder a la jubilación de igual modo y en todo caso luego vuelva a aportar y pueda mejorar también obviamente sus ingresos. Bueno, hay que ver en la complejidad que tiene este sistema, pero creo que Argentina si algo la caracteriza y es parte de nuestro rasgo distintivo y tenemos que hacer la mayor cantidad de esfuerzo para sostenerlo, es que tenemos una cobertura del sistema previsional y de las políticas de cuidado desde el Estado, que tienen una amplia cobertura. Más del 90% de las personas adultas mayores en Argentina tienen cobertura del sistema de protección social, ¿no? Y Dip- eso es un bien a cuidar. ¿Cómo se Diputado, lo cuida? Financiándolo mejor, discutiendo las fallas que pueda ¿Mm? tener y mejorando, obviamente, las prestaciones en un contexto donde las prestaciones, sobre todo las mínimas, han quedado muy, muy detrás. recién mencionaba la inflación y bueno, usted ha dicho, por ejemplo, que se mide sobre una base errónea. ¿Cómo es qué es lo que se mide mal y qué es lo que habría que cambiar? Dos consideraciones. Primero, el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del INDEC no tiene nada que reprochar, es técnicamente impecable. Segundo, hay un proceso de desinflación si comparamos la inflación noviembre, diciembre, enero 2023 a esta parte. En parte, después de un pico inflacionario fruto de la devaluación que a mediados de diciembre ya en funciones aplicaron Milei y Caputo. Ahora, dicho esto, en la actualidad el índice de precios al consumidor es un promedio
de los aumentos de precio de una serie de productos que conforman una canasta que no refleja los actuales consumos, ni en el peso relativo de cada uno de los productos, ni en algunos productos que hoy no se miden. Por ejemplo, el Wi-Fi no se mide, el teléfono celular no se mide y se sobrepondera, es decir, se le da mucha importancia a algunos aspectos como el teléfono fijo y no a otros servicios como electricidad, agua y gas, que para la canasta que mide hoy representaban el 4 o 5% de los ingresos de un hogar en promedio y hoy representan más del 12%. Entonces hay que recuperar de alguna manera esa canasta, tanto en la ponderación, es decir, el peso que cada rubro tiene, como en los productos que conforman cada uno de esos rubros, para adecuarlos a los consumos actuales y tener una canasta mucho más parecida y una inflación mucho más representativa. Mira, si hay algo que te dicen, cualquier encuestador te lo dice en todos los focus group, la gente dice, la inflación baja, pero los precios aumentan. Porque la inflación, dice, ahora es del 2,4, este mes yo entiendo va a ser un poquito arriba del 3. Claro, pero después la boleta de luz te vino 10% más. La prepaga, el que tiene prepaga, le vino el 6-7%. El transporte aumentó, los alimentos vuelan. Alimentos está por sobre el promedio, ¿no? Y el promedio ya alto en la ciudad de Buenos Aires de más del 4,5%, pero imagínate que a su vez también hay distintas representaciones allí donde uno compra eventualmente una pequeña canasta de productos y algunos son adicionales. Entonces, sobre lo que compramos siempre aumentó mucho más que el 3 y el 4 la inflación en alimentos en marzo y viene aumentando muchísimo en abril. Entonces, sobre esa canasta de consumo se calcula el techo de las paritarias y el incremento de las jubilaciones. Es importante que ese número que se de precios al consumidor sea lo más parecido posible a la realidad para que los salarios y las jubilaciones también aumenten lo más parecido a la realidad. El miércoles pasado estuvimos con el secretario general de ATE-INDEC conversando sobre el instituto. Ustedes saben, el INDEC está creado por una ley de la época de la dictadura Sí. de Onganía. Requiere algunas actualizaciones. Nosotros vamos a empezar a trabajar en ese proyecto, sobre todo para dotarlo de más independencia y autonomía. Hoy, si bien se dice que es un ente autónomo, depende funcionalmente del Ministerio de Economía. Nosotros queremos un instituto estadístico realmente independiente, obviamente con autarquía presupuestaria, porque con esto de que ya llevamos 2 años sin presupuesto aprobado, hay también presiones presupuestarias sobre el INDEC y tenemos que liberar al Instituto Estadístico de eso y, por supuesto, también restituir lo que es la carrera laboral, la profesionalización de los trabajadores y trabajadoras del INDEC que hacen malabares con salarios muy, muy bajos en una tarea que es especialmente sensible y que merece ser reconocida. Diputado, volviendo a otro tema, su provincia, el domingo tiene elecciones. ¿Cómo ve usted digamos, la constituyente para el próximo domingo? Sí, el domingo inauguramos nosotros, Silvia, el calendario electoral Sí, con la elección de medio término para los ámbitos administrativos, digo, ciudades, consejos municipales, etcétera, pero la elección provincial es para convencionales constituyentes. Vamos a sí. elegir 69 convencionales reformadores. Después de más de 60 años que reformamos la Constitución, Santa Fe tiene junto a Mendoza las dos constituciones más viejas de Argentina. En la actualidad no la adecuamos después de la reforma del 94. Si todo sale bien, vamos a tener la más nueva y más moderna de la República Argentina. En ese contexto, obviamente, vamos a una elección donde hay una lista del espacio del oficialismo, que el socialismo conforma, que se llama Unidos, encabezada por el actual gobernador Maximiliano Puyaro. La percepción y las encuestas indican que obviamente va a haber un triunfo muy importante y muy contundente de nuestra lista. Y después hay como un pelotón de otros 4 candidatos y candidatas, que dos de la vertiente libertaria y dos del peronismo. El hecho de que no haya paso, la suspensión de las pasos, lo vemos también en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, hace que el sistema implosione, ¿no? Y Ujú. que se disgregue la oferta electoral. Entonces, ante la falta de acuerdo por los sectores que son ideológicamente afines, terminan proliferando listas y eso va a dar seguramente que el espacio de Unidos, que es el oficialismo provincial, va a ser una muy buena elección con el gobernador a la cabeza, incorporando muchos convencionales constituyentes, pero las opciones de la oposición, tanto las dos vertientes peronistas como las dos vertientes que están cerca, una libertaria y otra encabezada por Amalia Granata, también muy cerca en lo discursivo del voto libertario, van a conformar un pelotón de 4 listas que van a estar muy cerca
una de la otra. El Sí hay que peronismo, decir que va a ser una elección. Sí, diputado, ¿el peronismo cuántas listas lleva? ¿Tres o bueno, al menos dos dos? principales. ¿Qué son, Una Lewandowski? encabezada por Juan Monteverde. Juan Sí. Monteverde, que es un concejal de la ciudad de Rosario, y lo secunda la ex vicegobernadora del gobierno de Perotti, Alejandra Rodenas. La otra encabeza el senador nacional Marcelo Lewandowski, que es senador por el peronismo, que va también con un espacio junto a organizaciones sociales. Hay una tercera lista de Roberto Zuckerman, quien fuera jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Alberto Fernández y concejal anteriormente en Rosario. Son al menos tres listas del peronismo, dos con mayor chance de participar y esta tercera lista de Roberto Zuckerman con menos intención de voto, pero bueno, también con la posibilidad de que coloque algún convencional reformador. La última, diputado, así cortita le pido Sí. así. A propósito de lo que decía usted recién respecto de, bueno, implosionó el sistema con la ausencia de las PASO. Esta experiencia de este año, que no va a tener PASO, prácticamente las están eliminando en todos lados, suspendiendo, ¿cree que van a demostrar la utilidad que tienen? Yo creo que nosotros votamos en contra de la suspensión de las PASO justamente por la experiencia que conocemos de nuestra provincia. Somos la primer provincia que incorporó el sistema PASO y desde 2011 la primer provincia que incorporó la boleta única de papel, ¿no? Y nosotros, las PASO en Santa Fe fueron la salida de la ley de lema, ignominiosa, 40, 50 listas, nunca ganaba el que sacaba más votos. Bueno, la verdad que la boleta papel, si bien en la PASO aparece como muy cargada de candidaturas, realmente ha servido para ordenar el sistema político. Y creo que la lección que vemos hoy de muchísimas opciones similares, dispersas, una dispersión del voto, seguramente va a hacer reflexionar a algunos referentes políticos. Lo importante es que un sistema y una herramienta electoral se consolidan en el tiempo. Y las PASO en general han sido utilizadas por algunos espacios de la oposición, pero mayoritariamente por los oficialismos no. Por eso siempre, incluso después de crearla un oficialismo, en el 2009 el gobierno de Cristina Kirchner, siempre el partido que está en el oficialismo no Claro. las quiere suspender, no las quiere aplicar porque entiende que la lapicera que está en la mano de quien gobierna ordena las listas, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en sistemas electorales y herramientas electorales como la boleta única de papel más estables. Hay que probarlos, hay que usarlos, hay que animarse a usarlos. Ojalá no solo no se vuelvan a suspender las pasos, sino que los partidos nos animemos a usarlo más. Y te digo, en los sectores de la oposición sería una herramienta muy importante de cara al 2027 contar con una paso que nos permitiría ir a competir desde distintas culturas Claro. políticas, pero con el mismo convencimiento de, obviamente, recuperar institucionalidad y rol del Estado frente a lo que es el gobierno de Javier Milei y que una paso podría ayudarnos a sintetizar esa propuesta política. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias a ambos. Buena tarde. Buenas tardes, buen fin de semana. Era el diputado Esteban Paulón, bueno, recorriendo todos los temas. El domingo tiene elecciones en la provincia de Santa Fe. Después vamos a hablar sobre el cronograma electoral. Pausa y ya volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Es de hacer balances en general de los años, de su vida. A la hora de elegir una serie o una película, ¿coinciden con tu mujer?
Y seguimos con plenario. Decíamos estos días que a propósito de la vuelta de los interbloques a la conformación de la Cámara de Diputados, bueno, recordábamos que los interbloques funcionaron hasta diciembre de 2023, justamente cuando fue la renovación parlamentaria y con la actual vigencia de la nueva conformación de la Cámara de Diputados, bueno, se estableció en aquella reunión de la reunión preparatoria de diciembre de 2023, se estableció un acuerdo que se manejaran todos con los bloques. Pero bueno, a partir de lo que sucedió en la última sesión, bueno, se ha dado luz verde para la vuelta de los interbloques, y de ese tema y la nueva conformación de la Cámara de Diputados en esa materia nos va a hablar Silvia. Buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos en la Cámara hasta hace una semana teníamos un solo interbloque, que era el interbloque del Frente de Izquierda, que estaba dividido a la vez en 3 bloques. Pero ahora, después de la aprobación de la comisión investigadora, el oficialismo y sus aliados decidieron armar interbloques. ¿Por qué decidieron armar interbloques? Porque la ley, el proyecto de resolución que se aprobó, dice que para tener en cuenta cuántos miembros le corresponden a cada fuerza política, se van a tener en cuenta los bloques o interbloques. Entonces, como el proyecto en eso fue un poco laxo para permitir la llegada de la izquierda a la comisión, el oficialismo y sus aliados del PRO también la aprovecharon. Entonces formaron un interbloque. Vamos a decir que los interbloques que se armaron son bloques que ya venían trabajando en conjunto. No Sí, son, es la oficialización de los... la claro. formalización, porque no son bloques que venían enfrentándose. Vamos a dar el caso del bloque del PRO. El bloque del PRO estaba conformado por 37 diputados y venía trabajando en conjunto con Ricardo Garramuño, que asumió en reemplazo de otro miembro del PRO fallecido, Tito Stefani. Pero un hombre que venía trabajando junto con el PRO. Claro, él tiene un monobloque. Tiene un monobloque. Y después está el bloque del MID, que está conformado por Oscar Sago, expresidente del bloque La Libertad Avanza, después está Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. Este bloque MID venía trabajando muy cercano al PRO, incluso iban juntos a las reuniones que se hacían en Casa de Gobierno en un momento junto con el oficialismo para arreglar la agenda parlamentaria. De hecho, ellos pensaban ya para el año que viene estar armando un poco antes un interbloque para poder, sabiendo que el PRO iba a perder muchos miembros, poder tener más musculatura en la Cámara de Diputados. Pero después de que se aprobó el proyecto de resolución, decidieron adelantar los tiempos. ¿Por qué? Porque les permitía tener un miembro más. Con lo cual ahora van a tener 41 diputados, 37 del PRO, 3 del MID, más 1 de Somos Fueguinos. Pero bueno, vamos a decir que ya venían trabajando en conjunto. Lo mismo pasa con la Libertad Avanza. Yo siempre pensé que la diputada, Paula Omodeo, iba a ser parte de la Libertad Avanza cuando asumió Milei, pero ella mantuvo su monobloque, porque quería mantener determinada independencia. Bueno, ahora se armó también el interbloque de la Libertad Avanza. Y claro, Omodeo era de Juntos por el Cambio también. Era del Juntos por el Cambio, pero siempre era de Juntos por el Cambio, era un monobloque dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Vamos a recordar que siempre mantuvo su monobloque. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto le permite aumentar su representación? El proyecto que aprobaron es que cada bloque o interbloque mayor a 5 miembros, como pasa con la izquierda, tiene un miembro. Hasta 5 miembros. Después, si tienen más de 6, tienen 2 miembros. Entonces, les permite, si vos tenés 41 miembros, en vez de tener 3, vas a tener 4. Y si vos tenés 40, en vez de tener 3, vas a tener 4. Te permite sumar 2 miembros. Y eso
¿En qué lo beneficia el oficialismo? Que si vos sumás los 4 miembros que tiene la Libertad Avanza, los 4 miembros que tiene el PRO, Innovación Federal, que viene jugando muy cerca del oficialismo con 2 miembros, y sumás los 3 radicales, suponiendo que el radicalismo decida poner ahí a los diputados más cercanos al gobierno, van a jugar cerca del oficialismo, juegan a 13. Ninguno de estos le va a dar los votos para la presidencia a Unión por la Patria, aunque sea el bloque mayoritario. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a producir un debate, porque el proyecto aprobado no dice que tiene que ser el bloque que tiene la mayor cantidad de miembros. Dice que se elige por mayoría. ¿Y cómo se construye la mayoría? Claro. Esto es una discusión. Según las manos que se levanten. Claro. Unión por la Patria tiene 6. La Coalición Cívica tiene 2. Encuentro Federal tiene 2. La Izquierda tiene 1. Y Democracia para Siempre tiene 2. Sí. Se plantea un tema. Hoy era el último día para que se presenten quiénes van a ser los miembros. La Libertad Avanza y el PRO van a presentar 4. Vamos a ver qué hace Menem. Ahora, referido a este tema, hoy los diputados Oscar Agos Carreño y Nicolás Massot le mandaron una carta al presidente de la Cámara para que se tome en cuenta solo la conformación que existía hasta el martes pasado. Hasta el martes pasado. Claro, hasta el día de la aprobación de la ley. ¿Por qué? Porque parece que la izquierda, hasta que no asuma la nueva diputada, tendría 4 y no 5 y no te podría integrar la comisión según las perspectivas del oficialismo, y no quieren que el oficialismo, Agos Carrón y Nicolás Massot, también el oficialismo y su aliado, el PRO, se queden con un lugar más, porque hace que la comisión quede empatada. Tampoco dice que tienen que ser 24, eran 24 con la conformación. Claro, lo que se aprobó en la Cámara no establece números de No, la no establece conformación. números. Dice, a partir de, ¿cómo es? A partir de 5... Digamos, a partir de 5, hasta 5, 1. ¿Cada 5 diputados es un miembro? No. El que tiene 5 tiene 1. Más de 5 tenés 2 cada bloque. Ajá. Y después cada bloque, por cada 20 diputados, tiene 1 extra. Claro. Bueno. Entonces, si vos llegás a 40, tenés 4, tenés 2 más 2. Como le pasa es lo al que PRO. le pasa al PRO y al PRO y sus aliados, y a la Libertad Avanza y su aliada. No le pasa a UP, que tiene 98. Claro. Tendría que tener 100 para tener 7. Entonces, eso es lo que está hoy pasando. Bueno, ¿cómo lo va a resolver el presidente de la Cámara? Es un intríngulis. Vamos a tener que esperar hasta el martes para que resuelva esta situación. Evidentemente, los bloques que son la oposición más dura se van a quejar, van a decir, no, tiene que ser la composición que había hasta el 9 de abril. Pero bueno, nada escrito está sobre eso. Claro, ahora, a la izquierda le damos 1. ¿Uno? Tiene. Pero... El problema es que ahora, hasta que no asuma uno nuevo, que creo que es Vilma Ripoll, claro, asume... por Slotower. Slotower, exactamente, tiene 4. Quiere decir que al martes va a tener 4, no va a tener 5. Claro, recordemos que Mónica Slotower presentó la renuncia, pero estuvo en la sesión que se celebró... Con fecha del 10 de abril. 10 de abril. La sesión fue el 8, participó Mónica Slotower. El 10 ella ya no es más diputada nacional, porque se le aprobó, se le aprobó la renuncia, pero no juró quien la reemplaza. Entonces, en este momento, el interbloque de la izquierda tiene 4. 4, no tiene 5. Bueno, eso va a ser todo motivo de debate. Pero bueno, independientemente de lo que pase con esta comisión, volvieron los interbloques. Acordate que había un interbloque en la época muy fuerte, fue Juntos por el Cambio y por Cambiemos, y por eso pudieron construir después nuevas mayorías. Digamos, todos pensaban que los interbloques iban a volver por la dispersión que hay de bancadas, pero bueno, acá la comisión que va a investigar qué pasó con la estafa del
Cryptogate y cuál fue la vinculación, pues la oposición dice, no, acá hubo una responsabilidad del presidente Javier Milei, lo tenemos que investigar. Ya lo está investigando la justicia de Argentina y de Estados Unidos. No es un tema sencillo. El gobierno dice, bueno, que él lo hizo en sus redes privadas, que no fomentó la operación. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace la comisión investigadora y hasta dónde puede llegar. Pero vamos a ver cómo puede funcionar con este empate. Claro. Y recordemos que están circulando ya los nombres que se están integrando a las comisiones. Los 6 de UP, Unión por la Patria, no se conocen todavía. ¿No? No. Uno imagina cuáles pueden llegar a estar nombres, pero bueno, no vamos a tirar nombres por tirar. De La Libertad Avanza y Creo, no, todavía tampoco hay información. Del PRO, el MID y el Movimiento en realidad no es más el Movimiento Popular Fueguino, porque Somos Fueguinos, es Garramuño. Sí, ya son Cristian Ritondo, 4 integrantes tiene Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Sí. Maquieira, Y van a integrar seguramente uno Izago está también. La Unión Cívica Radical todavía no definió los nombres. Pero seguro que va a ir uno de los que pertenece a lo que se llaman los radicales pelucas. Ahí sí, sí. Parece que sí. Vamos a ver. Está bien, son 5. Pero seguro que va a ir 5/6. Son 5/6, así que tienen su peso específico ya. Vamos a ver, sí, o capaz uno cercano, tipo Monti puede ser. Seguro que va a ir Karina Banfi. Puede ser. Estuvo trabajando bastante también, sobre el tema, habló en la sesión y se acuerdan que habló en la sesión en contra de la comisión investigadora y después hay que ver quién va por Innovación. Sí, por Encuentro Federal los nombres están cantados, Agos Carreño y Nicolás Mazot. La coalición cívica tenemos a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Exactamente. De la izquierda, bueno... Y Cristian Castillo. Si lo dejan a Cristian, va a estar ahí. Y por Democracia para Siempre va a estar Juliano y alguien más. Veremos quién es el elegido. Todavía no han trascendido los nombres. Esto está en marcha. Entonces esto se va a constituir el 23 de abril. No, se constituye el 23, pero los nombres van a tener que... La conformación la va a tener que informar el presidente de la Cámara, Martín Menem, el próximo martes. Y había 2 objetivos que tiene la comisión investigadora. Por ejemplo, investigar el caso Libra, obviamente, que todo lo que tiene que ver con la criptomoneda, y determinar el grado de responsabilidad del presidente Javier Milei, de Karina Banfi, de Manuel Adorni, de Luis Caputo y otros funcionarios involucrados. Otra de las cosas aprobadas en la sesión era, por ejemplo, establecieron quiénes eran los que van a ser interpelados. Nuestra compañera Silvia no tiene confianza en que vayan a interpelar a todos los que dijeron. Bueno, yo creo que solo van a interpelar a Guillermo Franco, que además tiene que venir porque si no se podía comer también un pedido de moción de censura, con lo cual, aparte él ya dijo el primer día que iba a venir, dijo yo voy a ir, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia, dijo yo voy a ir, y así que Franco ya confirmó su presencia. Yo no creo que venga Caputo no quiso venir ni a presentar el presupuesto nacional. Claro, difícil que sea, veremos. Ni creo que venga Roberto Silva, ni creo que venga Mariano Cunio Libarona. Para el gobierno, con la presencia de Guillermo Franco ya se cumplió. ¿Qué pasa si no vienen los funcionarios? Nada. La Constitución establece que el Congreso puede interpelar a un funcionario, pero no establece en ningún momento qué sanción le tiene ese funcionario por no concurrir. Pueden decir que incumplió y que le pueden promover un juicio político. ¿Sabes qué mayoría necesitas para aprobar un juicio político? Claro, 2 tercios. Necesitas... Para la acusación, 2 tercios. En diputados, apenas cuando con logros, el otro día llegaron al quórum, y los 2 tercios para sustitución en el Senado. Imposible. Sí, recordemos que ese listado de
funcionarios para ser interpelados. El mismo martes se quitó de la lista a la secretaria general de la Presidencia y al vocero presidencial, justamente por un acuerdo que hubo entre todos los bloques, incluido Unión por la Patria, para facilitar la aprobación Unión general. por la Patria no lo quería retirar, pero fue muy fuerte la presión de la coalición cívica para aprobar la interpelación de la coalición cívica y de Encuentro Federal para que se retiren. Por un lado, a Manuel Adorni, porque ya que le iban a dar como una gran pantalla en medio de su campaña electoral. Claro. Y también retirar a Karina Milei porque como está con una investigación en la justicia, era muy poco lo que iba a poder declarar. Ahora va a ser, entonces, en definitiva, todo indica que el que va a estar de manera sistemática es Guillermo Franco, que va a duplicar, justamente. Va a venir el miércoles que viene a hacer su informe en base al artículo 101. Yo consultando con allegados a Franco, me dijo, es imposible poder juntar en una sesión los dos, digamos, la interpelación y el informe, pues son dos artículos de la Constitución totalmente diferentes. Uno es el artículo 71 de interpelación, claro, y otro es el artículo 101 del informe de gestión. Claro, pero nosotros tenemos, recordemos, está previsto para la semana que viene, el miércoles que viene a las 14:30, la presencia del jefe de gabinete que se va a presentar por tercera vez en el Congreso, por segunda vez en la Cámara de Diputados. La primera vez fue el 4 de septiembre pasado, también había ido al Senado en noviembre. Iba a presentarse para responder. Hay una cantidad de 4.000 preguntas que fueron reagrupadas más o menos en 2.300 y de todas esas, 100 tiene que ver con el caso Libra. 120 tiene que ver con el caso Libra. Yo pensé que iban a ser más las preguntas involucradas con el caso Libra. Ahora vos decime, Silvia, si no tendría que ser así. En todo caso, no le preguntaría nada por el caso Libra. Este miércoles lo dejaría a un acuerdo tácito para que hable. Sí, pero ya está dentro de las preguntas. Claro, ya está. Bueno, yo supongo que los allegados a los bloques más cercanos al oficialismo van a tratar de que responda todo lo posible con el caso Libra, no los legisladores vinculados a la oposición. Claro, recordemos cómo es el sistema que establece la Constitución. Justamente, las preguntas se remiten previamente, se conoce la respuesta, hay un plazo máximo en el cual tienen que elaborar las preguntas, se conocen en general un día antes, la noche anterior se van a conocer las respuestas, ahí están todas las preguntas y después lo que sucede en el recinto, bueno, es un puñado, no están las 2.300 preguntas, o sea, solamente un puñado. Los legisladores pueden preguntar otras cuestiones. Y claro, además eso, sí. Vinculados a otros temas en el informe oral. Después que él da el informe de gestión, luego viene el tema de las preguntas y ahí hay que ver. Yo calculo que la oposición va a decir, no, el tema Libra lo dejamos para la interpelación. Y ahora vamos a ir con otro tipo de pregunta, el tema de la paralización de la obra, que hay un proyecto de resolución pidiendo informes por la paralización de la obra pública, le van a preguntar por la situación de los jubilados, por el tema de la moratoria y la situación de los jubilados, el tema electoral. Va a haber, me parece, otras cuestiones de las cuales van a abordar los legisladores, porque muchos dicen, no, tenemos que dejar el otro tema para la interpelación. Hay un cuestionamiento que se le hace desde, por lo menos, un sector de la oposición al esquema que se ha establecido para este miércoles, porque, bueno, es el miércoles 16, la reunión es a las 14:30. En general, recordemos, diputados ya nos viene acostumbrando a que en general las sesiones arrancan a las 12 del mediodía o a las 11 inclusive, ¿sí? Depende como para que no terminen tan tarde. En este caso, por ejemplo, Maximiliano Ferraro ha criticado el hecho de que, bueno, se pone directamente ese horario teniendo en cuenta, para cortarlo deliberadamente, teniendo en cuenta que muchos de los diputados tienen que ir a sus provincias, tienen que volver, tienen los vuelos, porque, digamos, al día siguiente arranca el Semana Santa y entonces, bueno, se tienen que retirar. En todo caso, la respuesta podrá ser, aparte, que pregunten. Tenemos dos fiestas. Este sábado arranca Pesaj, Gaksameaj, a toda la gente de la colectividad, como yo, y arranca este sábado. Es una semana de festejos, termina el otro fin de semana. Y arranca Semana Santa, también
bueno, muy felices Pascua. Nosotros no vamos a estar el próximo Lo vamos a viernes. decir, sí. Claro, vos, es verdad. Pero de todas maneras, hay que tener en cuenta, entonces, ese es el cuestionamiento a veces, ¿por qué arrancan tan tarde? En todo caso, se les dirá, bueno, que se queden los de acá, los de Buenos Aires, y que pregunten primero los que tengan que ir. Recordemos un detalle también, Sí. la sesión informativa, la sesión con el jefe de gabinete no necesita quórum, no hace falta No. quórum. Es una sesión informativa, las sesiones informativas no necesitan quórum y uno se acuerda de cuando fue hace un par de años, cuando estaba el gobierno, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de la Nación, que bueno, tuvo ese cruce con Martín Lustó que le dijo, bueno, no hay quórum. Le No dijo hace falta. y le contestó a la vicepresidenta entonces que bueno, que no hacía falta y ahí quedó claro. Bueno, la cuestión es esa justamente. Estarán los diputados que tengan que viajar, se habrán ido. La mayoría seguramente se va a quedar. Hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a decir el jefe de gabinete. Exactamente, hay mucha expectativa. Siempre que viene un jefe de gabinete hay expectativa. Y siempre hay un número muy importante de diputados. Me parece que si esta vez va a haber poco, va a estar influenciado por las dificultades para conseguir pasajes para volver a sus provincias. Así es, y bueno, siempre de acá siempre le recomendamos un tema que es de manual. Los jefes de gabinete, justamente en la medida que vienen más seguido, bueno, se van pinchando un poco la expectativa que tenga los jefes de gabinete. Era una táctica que usaba Agustín Rossi hasta que fue candidato integrante de la fórmula presidencial, pero antes, si no, él iba todos los meses. Entonces ya se desinflaba un poco Marcos Peña también iba casi todos los meses. Marcos Peña también. Pero no se desinflaba mucho en el caso de Marcos Peña. No, fue muy intenso. Y el último año ya, bueno, dejó de ir prácticamente, creo que fue una sola vez. Pero ese año eran ya, digamos, todos esperábamos el cruce entre él y Axel Kicillof. Sí, totalmente. Siempre eran cruces muy interesantes, muy impactantes. Y la verdad que fue un año donde la presencia del jefe de gabinete fue muy importante porque era un jefe de gabinete, un personaje muy fuerte dentro del gobierno de Cambiemos. Así es, bueno, así que bueno, veremos qué sucede entonces con la presentación del jefe de gabinete esta semana. Muy interesante lo de los interbloques, todo un juego nuevo que se abre en esta Cámara de Diputados. Breve pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Es de hacer balances en general de los años, de su vida. A la hora de elegir una serie o una película, ¿coinciden con tu mujer?
Tercer bloque de plenario y en la sesión del martes pasado, bueno, un diputado que tuvo especial protagonismo fue, sin lugar a dudas, el diputado Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria, justamente porque, bueno, hubo homenajes especiales durante la sesión a lo que fue la conmemoración de los 43 años de Malvinas, del 2 de abril. Ustedes recordarán que lo tuvimos también acá en el programa al diputado Leiva y le preguntamos justamente y evocó aquellos días en los que él habló en primera persona porque estuvo nada menos que en las Malvinas, en el frente de batalla, justamente. Y esa evocación también la hizo durante esa jornada del martes. Él arrancó la sesión, fue el que izó la bandera en el principio de la sesión y el que cerró la sesión también con un discurso muy emotivo y, como decía, en primera persona, y esto es parte de lo que decía. Esta es la primera vez que voy a comentar en este recinto una cuestión personal. En una noche de frío, de llovizna, de hambre, quien les habla estuvo a punto de quitarse la vida en un cerro de Malvinas. ¿Y sabe qué, presidente? A partir de ese momento, de esa situación límite, yo no sé si todos creerán en Dios, yo creo en Dios. En esa oportunidad hablé con Dios. Le pedí que me diera fuerza para levantarme, que me diera la posibilidad de volver a abrazarme a mis seres queridos. Aquellos que estuvimos ahí, a partir de ese momento, nada fue igual. Nuestra vida cambió para siempre. Algunos nos permitió levantarnos, reinventarnos, como suelo decir. A otros, presidente, la vida no le dio esa oportunidad. En eso ha sido muy importante la presencia del pueblo, de nuestros familiares, que fueron los que nos abrazaron, nos contuvieron. A veces cuando nos preguntamos de qué sirvió la vida de nuestros jóvenes, y trato de consolarme y digo, bueno, lo que está en el cementerio de Darwin es un pedazo de suelo recuperado, es un pedazo de suelo que nunca van a poder profanar. En el cementerio de Darwin es el único lugar donde uno puede sacar en Malvinas una bandera sin temor a tener algún tipo de represalia. ¿Para qué sirvió? Y acá me consuelo, para recuperar la democracia. Quiero que imaginariamente mis palabras también lleguen a ese cementerio y decirle a esos hombres que dieron la vida que los argentinos no los olvidamos. Y permítame, presidente, terminar con una estrofa de nuestro Martín Fierro que creo que cabe para el momento. Los hermanos sean unidos, pues esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier parte que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. No permitamos que nos devoren los de afuera. Por aquellos argentinos que dieron su vida, les pido a todos que me acompañen y que imaginariamente llegue nuestra voz a ese cementerio. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias, presidente. Veíamos parte de lo que fue el extenso testimonio en primera persona de Aldo Leiva y bueno, el aplauso de todos sus colegas y bueno, él mismo también dedicado no solo a él, sino a todos aquellos que dieron la vida durante esa conflagración bélica o aquellos que volvieron, que tuvieron la suerte de volver. Y bueno, desde aquí nuestra adhesión, por supuesto. Bueno, muy emotivo fue sí, el homenaje. Fue sobre el final de la extensa sesión del martes pasado. Bueno, hablamos varias veces durante este pasaje, hablamos de la inflación, que a las 4 de la tarde se iba a conocer el número de la inflación y bueno, se conoció tal cual se había anticipado. El primer número es 3, solamente 3.7 fue finalmente la inflación de marzo. Marzo es un mes que normalmente es de alta inflación.
En este caso, en toda la previa se decía, mira, los alimentos aumentaron mucho, la carne aumentó mucho, el impacto de ellos. Lo que no aumentó, lo que no se sentía en este caso era el tema tarifas, pero sí con los alimentos y bebidas. Aumentan mucho los colegios privados también, sí, que se seguro. toman en cuenta. Aumentan mucho, sí, las prepagas siguieron aumentando también. Los otros servicios siguieron aumentando también, como el cable, el internet. Sí, la verdad que, y me llamó algo la atención de esto, José, fue más alta que la ciudad cuando siempre es al revés. Claro, es verdad, es verdad. La ciudad fue 3,2, que siempre sale unos días antes y es un marcador de lo que puede pasar a nivel nacional. Me llama la atención que haya sido más alta que la de la ciudad. Un dato, aumentó mucho la carne. Sí, sí. Y acá me dice Cintia, nuestra productora, me dice que 21,6 la educación aumentó y que eso fue lo que disparó bastante. Sí, y tiene que ver justamente con lo que decías del tema de los colegios. Colegios inclusive subvencionados por el Estado Nacional, sí, seguro, tuvieron un aumento muy, muy fuerte. 2,4 había sido en el mes de febrero, o sea que el incremento de mes a mes fue de 1,3. Bueno, no es algo que sorprendiera. Digamos, es muy alto para lo que se estaba viendo en los últimos meses. Y la baja que veníamos teniendo, bueno, no es fácil bajar la inflación. Y bueno, y con toda esta virulencia de los mercados seguramente no va a ser una buena señal para lo que sea el mes de abril, aunque abril viene más tranquilo normalmente. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Recordemos hoy a partir de las 5 de la tarde entonces una reunión de gabinete con el presidente Milei y de ahí saldrá el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, justamente sale para compensar un poco esta información. Sí, un dato que voy a dar, subieron en los mercados que venían muy, digamos, las obligaciones negociables que venían, digamos, los bonos, las obligaciones, todo venían en baja. Hoy, a la luz del acuerdo que se va a anunciar a las 5 de la tarde, subieron un 13%, ese es el último dato del mercado, y eso es por la expectativa que había con el tema del acuerdo con el fondo. Estos días, entre el tema claro, cómo fue dándose en el mundo por el tema de los aranceles anunciados por Estados Unidos, cómo cayeron las bolsas y que impactó en la bolsa argentina. Bueno, esto es un alivio, por lo menos que hoy no hayan impactado negativamente de nuevo. Ya dije, en su momento había comentado el hecho de que, bueno, las mejores podemos tener, un gobierno puede tener las mejores relaciones con Donald Trump, pero pregúntenle a Mauricio Macri, que tenía una excelente relación con Trump, pero si lo benefició o no la presencia justamente de Trump, porque no te alcanza con una buena relación. Todo el impacto que tiene a nivel global afecta bastante y, bueno, veremos, esperemos. Por suerte tenemos una buena relación en todo caso. ¿Qué sería si fuera mala? En ese sentido, recordemos, el lunes que viene nada menos que el secretario del Tesoro, o sea que es una visita muy especial el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Esa buena relación también ayudó en el tema del acuerdo con el fondo. Obviamente, bueno, y bienvenido sea ese acuerdo porque en este momento, porque bueno, aquellos que tenían ciertas prevenciones, bueno, en un momento tan complicado para el mundo, eso es seguramente muy bienvenido. Hablábamos recién con el diputado Esteban Paulón sobre las elecciones del próximo domingo. Arranca finalmente el cronograma electoral de este año. ¿Cómo lo ves vos a la elección en Santa Fe? Vos tenías otros datos. No, yo tenía, por un lado, bueno, hay expectativas, como decía Esteban Paulón, es favorito el oficialismo porque va unido así, pero no, el dato que tenía también es que tenía un muy buen candidato, La Libertad Avanza, en Rosario. Un ex periodista que fue acercado justamente, que fue convencido para ser candidato por Patricia Bullrich. Él había tenido un episodio de inseguridad, justamente que lo había afectado y que ahí estuvo muy presente la ministra de Seguridad. Entonces por eso justamente terminó siendo candidato y parece que le iba a ir muy bien en Rosario, que es muy importante ahí, o sea que podía llegar a compensar un poco la debacle que pudiera llegar a tener La Libertad Avanza, que bueno, no es favorita para esta elección de este domingo.
Ni el peronismo tampoco, que va viene en dividido. baja también. Va dividido. Bueno, así que vamos a ver a unas placas con el cronograma electoral 2025, que entonces arranca este domingo 13 de abril con las elecciones de convencionales constituyentes. También hay elecciones PASO con candidatos a cargos municipales y comunales. En cuanto a los convencionales constituyentes, se eligen 54 titulares, 10 suplentes por distrito único. Hay 19 titulares y 19 suplentes, convencionales reformadores. Y bueno, además está el detalle de que están las convencionales. Te cuento, por ejemplo, hay candidatos, hay legisladores que van a participar de esta elección, obviamente, ¿no? La lista oficialista provincial, la encabeza para convencionales Maximiliano Puyaro, el gobernador. La segunda es Germana Casas Figueroa. Diputada nacional, gran diputada referida a los temas en la Comisión de Presupuesto, de una activa participación. Diputada del PRO. Exactamente. Una de las diputadas una de las suplentes es Melina Giorgi, diputada de Democracia para Siempre. Voy a agregar un dato sobre la diputada Giorgi. La diputada Giorgi es una persona que responde a Puyaro, a tal punto que no votó a favor de la comisión investigadora, estuvo ausente y tampoco dio quórum el otro día. Así es, dato importante. Nicolás Mayoraz es el cabeza de lista de La Libertad Avanza. Germán Martínez es candidato a constituyente en el Rosario, de una de las listas, no sé cuál, pero hay varias listas del peronismo. Y después Diego Giuliano es tercer candidato de otra de las listas del peronismo, y el senador Marcelo Lewandowski es también candidato a convencionales, o son algunos de los que van a participar. Me parece que encabeza lista. ¿Lewandowski? Sí, puede ser. Encabeza una de las listas del peronismo. Así es. Decíamos justamente, y Esteban Paulón tenía duda de cuántas son. Yo creo que son 4 las listas peronistas en definitiva. Bueno, eso va a ser lo que arranca entonces el cronograma electoral. Después las próximas elecciones son el 11 de mayo. Van a ser en la provincia de Salta. No, es un súper domingo ese, porque hay varias. Hay 4 elecciones. La provincia de Salta, la característica que tiene es que habían sido programadas las elecciones para el 4 de mayo, una semana antes. Sí. Recordemos, para que se pongan contentos, el 2 de mayo el gobierno estableció que sea un feriado puente. Entonces tenemos 1 de mayo jueves, 2 de mayo viernes, es feriado, entonces no iba a hacer votar el 4 de mayo. No vamos a tener programa tampoco. Ahí no tenemos programa, pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos eso. Bueno, en Salta se eligen 12 senadores y 30 diputados. Eligen también convencionales para reformar las cartas orgánicas en 19 localidades. 12 son reformas y van a trabajar en 7 creación de cartas magnas. Después tenemos las elecciones en Jujuy, elecciones provinciales también, que eligen 24 diputados provinciales titulares y 10 suplentes. Tenemos las elecciones provinciales en la provincia del Chaco, donde hay unicamerales. Son 16 diputados son los que se eligen. Y las elecciones de San Luis son para elegir a 4 senadores y 22 diputados. Entre los candidatos de diputados provinciales está el diputado D'Alessandro. D'Alessandro, exactamente, presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Ahí tenés otro dato, es de La Libertad Avanza. De La Libertad Avanza. Y en el Chaco, acordate que puede haber una alianza, hay a nivel nacional, vamos a ver si se retruca en las legislaturas entre La Libertad Avanza y el radicalismo. Tenemos después el 18 de mayo, qué domingo. Esa es una elección nacionalizada, ¿ves? Esa es recontra nacionalizada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se eligen 30 legisladores porteños, pero es mucho más que una elección de 30 legisladores porteños, donde van a participar numerosos diputados nacionales. Hay figuras nacionales, va a participar el vocero presidencial, Manuel Adorni, va a encabezar la lista de La Libertad Avanza, Silvia Losperato encabeza la del PRO, la del oficialismo local contra el oficialismo nacional.
Y hay un diputado, también un diputado nacional de Unión por la Patria, nada menos que Leandro Santoro, que arranca como favorito para muchos porque, bueno, ante la disgregación del espacio de centro-derecha, bueno, termina sacando partido el diputado Leandro Santoro, que arranca bien en las encuestas, veremos cómo le termina yendo. Recordemos, ahí también hay, el peronismo va dividido, va a otra lista. Sí, pero una lista que no tiene mucho impacto. Medio testimonial, pero bueno, algún votito te saca. De Abal Medina. El espacio de centro-derecha, sí, entre Manuel Adorni y Silvia Los Penato, ahí se van a dividir todo ese espacio que es un espacio de un 50% en la ciudad de Buenos Aires. Seguro, seguro. Obviamente, de todas maneras, recordemos, es una elección legislativa, bueno, pero que seguramente va a tener mucho correlato en lo que suceda en el armado de listas nacionales, que eso será después, recién a partir del mes de junio, de agosto, en agosto cierran las listas, hay tanto tiempo en agosto, es otro mundo, agosto. Vamos al 8 de junio. 8 de junio, elecciones provinciales en Misiones. 25 diputados provinciales se van a elegir ese día. Después saltamos al mes de en el mismo mes de junio, el 29. Hay de nuevo, Santa Fe va a las urnas. En este caso van a las elecciones provinciales, reiteramos. Estas son las elecciones de convencionales constituyentes. Bueno, como siempre decimos, Santa Fe es un ejemplo de democracia. Ellos, como ellos decía nuestro invitado, ellos fueron los primeros que establecieron el tema de las elecciones primarias y bueno, fue lo que vino a compensar. Yo no me acordaba de ese detalle, pero bueno, porque pasó tanto tiempo, pero bueno, antes se elegían con ley de lemas, nada menos. Y nunca ganaba el que... Me acuerdo que ganaba siempre Usandizaga y nunca pudo llegar a ser gobernador. De hecho, si mal no recuerdo, ahí puede ser que la memoria me falle, pero Reutemann en su primera gobernación ganó, no era el que más votos, no, obviamente, era el que más votos había obtenido dentro del peronismo, pero no fue el más votado en esa elección. Fue Usandizaga. Claro. Usandizaga, que terminó yéndose una vez, o sea, no se la va a perdonar nunca más el radicalismo, porque en Santa Fe era una elección que solían ganar el radicales o peronistas, y se iban alternando. Sí. Usandizaga una vez dijo que si ganaba Menem en el 95, si ganaba Menem, él iba a renunciar, porque no podía gobernar. Y cumplió su palabra. La novedad fue que renunció. Él renunció y el radicalismo no volvió a gobernar nunca más la provincia de Santa Fe. Ahora está Pablo Yadkin en su segundo mandato. Claro, pero ya tampoco es radical, no se deja de ser nunca radical, pero bueno. Es socialista. ¿Es socialista? Sí, es socialista. Viene por una alianza, por lo menos con el socialismo. Pero me parece que él estuvo coqueteando, estaba en GEN también, bueno, no importa. Sí, es una mezcla. Déjame dudar un poquitito. Pero bueno, vamos al mes de julio ahora. Bueno, terminamos con las elecciones de Santa Fe. Julio, ahora tenemos, julio no, porque yo lo que tenía anotado acá era las elecciones que se van a eliminar, que son las EPASO, son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Buenos Aires, que en realidad lo que ya se convocó a partir de un decreto del gobernador Kicillof, el 7 de septiembre entonces en la provincia de Buenos Aires, elecciones legislativas provinciales, y esto que ha generado un terremoto dentro del peronismo, porque bueno, abiertamente se confirmó lo que se venía dando, que era una confrontación entre el hijo pródigo, que es Axel Kicillof, y su madre política, que es Cristina Fernández de Kirchner, quien claramente, y ya es un secreto a voces, que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Y cerramos entonces este recorrido electoral el 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, que se eligen 127 diputados, 24 senadores nacionales.
Hasta ahora no hay nuevas elecciones que se vayan sumando. Este es el panorama hasta el momento de todo lo que va a ser Pero no el hay que panorama descartar electoral. que se pueda sumar alguna otra provincia. No, Y no, para aparte nada. pensá que este año, además, Santiago del Estero y Corrientes eligen gobernador. Claro, claro. Que no tienen fecha todavía, si no lo hubiéramos incluido ahí. Todavía No tienen fecha, tienen que todavía, pero elegirla, tienen que pueden elegirla. elegir en octubre, Tampoco noviembre. tienen candidatos, porque los dos tienen que, en el caso de Santiago del Estero, este fue el segundo, si mal no recuerdo, es el segundo mandato de Gerardo Zamora. Seguramente irá su esposa, ella fue gobernadora y No, me parece que es el primer mandato. Porque ¿Es el primero? Sí, porque él se quiso presentar en el 2020. No, es el segundo. Bueno, entonces, en ese caso irá seguramente la senadora Abdala, irá en su lugar, como ya lo hicieron. Y en el caso de la provincia de Corrientes tampoco puede ser candidato Gustavo Valdés, así que están discutiendo a ver quién es el elegido. Él quiere que vaya su hermano, pero bueno, está muy discutido porque también él quiere hacer una alianza con la Libertad Avanza y eso está muy en duda. La Libertad Avanza quisiera que fuese Lisandro Almirón, pero vamos a ver, y también está ahí jugando fuerte Camau Espíndola. El que quiere, que coquetea con ser candidato de la Libertad Avanza. Exactamente, vamos a ver qué hace el radicalismo. Él quiere que sea su hermano, vamos a ver. También hay un personaje que juega muy fuerte en Corrientes, que es Ricardo Colombi. Ah, sí, que ya fue gobernador. Exactamente. El panorama hasta ahora, muy activa, una semana corta es la que viene, hasta ahora lunes, martes y miércoles. Martes con ya comisiones previstas, 12:30, la que decíamos al principio del programa, una reunión de acción social y salud pública convocadas para tratar la temática de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Exactamente. A las 14 de ese mismo día hay una reunión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la comisión que preside Daniel Goyán, y va a haber, es una informativa, van a exponer referentes de diversas organizaciones vinculadas a la ciencia, y ese mismo día a las 16, otra comisión muy activa, que es la que preside Ricardo López Murphy, va a tratar diversos proyectos de resolución, la Comisión de Defensa hablamos, a las 16 horas. Al día siguiente, entonces no hay reuniones por la mañana, justamente que justifiquen que por qué lo hacen a las 14:30 la reunión, pero bueno, le dejan la mañana libre para si alguna comisión quiere reunirse, tiene la gran chance de hacerlo. La sesión informativa atendiendo el artículo 101 de la Constitución, que establece que los jefes de gabinete concurran al Congreso de la Nación, y con esa información llegamos al final de este viernes informativo de plenario. Silvia, quedamos para el viernes que viene, no, el otro viernes nos vamos a volver a ver. Bueno, en 15 días nos volvemos a ver, y buen fin de semana para todos. Así es, es el deseo también mío. Pasen un buen fin de semana. Los dejamos ahora en la continuidad informativa con los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Buen fin de semana, hasta el lunes a las 15. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten